Gracias a Dios, un gusto verles esta tarde de miércoles. No es miércoles, ¿verdad? Yo pensé de repente que era miércoles, pero no, es domingo. Gracias a Dios, los que están aquí en esta mañana de domingo, es un gusto verles, es un gusto recibirles. Qué bueno que hemos dispuesto nuestro corazón, nuestra vida, nuestro tiempo para poder venir en primer lugar a glorificar el nombre de nuestro Señor y pues con el corazón dispuesto a ser edificado por su palabra igualmente, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios. Estamos estudiando un tema, comentábamos la semana pasada, muy importante para nuestra vida como hijos de Dios, es el tema de la gracia. La semana pasada, en el tema de introducción, veíamos estos dos aspectos de la gracia, en donde el Señor nos dota de todos los recursos para poder desempeñar la misión, la asignatura, la tarea que nos ha legado en esta tierra, esa gracia que requerimos santificante para poder ser transformados cada día más evidentemente al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y la otra fase o el otro aspecto de la gracia que tiene que ver con esa disposición y esa convicción y ese entusiasmo que Dios pone en nuestra vida interna para poder usar esos recursos. Es cuando la Biblia dice que Él pone en nosotros y Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y comentábamos que esta gracia que tiene el poder de transformarnos debe de tener una manifestación claramente distinguible en lo externo en nuestra vida. Hay una manifestación entonces de la gracia de la que nuestro entorno de vida, nuestro medio ambiente es beneficiario. Nuestro medio ambiente de vida, nuestro entorno de vida tiene que verse bendecido y beneficiado por esa obra de transformación que por gracia Dios ha generado en nuestras vidas. Y bueno, comenzamos a revisar Colosenses 3. Colosenses 3 y el verso 9, por ejemplo, dice: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al hombre viejo con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre. Aquí la Biblia nos habla de una vestimenta, de una vestidura, de un atavío, de un atuendo que ahora como hijos de Dios tenemos que portar. Aquí es un lenguaje alegórico el que está inspirando el Espíritu Santo al apóstol Pablo, este lenguaje ilustrativo sobre la vestimenta, ¿no? Hay una vestimenta que corresponde a nuestra naturaleza antigua, aquella de la que fuimos rescatados y fuimos transformados por causa de la gracia salvífica. Cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio y creímos en plena fe por ese don que el Señor nos dio, en ese mensaje de redención, el Espíritu Santo ingresó a nuestra vida interna, nos constituye en su templo y comienza el proceso de transformación. La salvación se da en el mismo momento en el cual creemos en el Señor Jesús, pero la transformación de nuestra forma de pensamiento y de conducta es un proceso gradual que llamamos santificación. Pero comienza entonces ya la dinámica de comenzar a despojarnos de esa forma de vestimenta espiritual que teníamos. Y aquí en este verso, Colosenses 3:10, se nos menciona una de las prendas que habitualmente nosotros vestíamos antes de nuestra redención. Y una de esas prendas es la mentira. Y dice que nosotros ya no debemos de vestirnos de mentira, sino ahora conforme al hombre nuevo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces hay una renovación del guardarropa espiritual, por decirlo así, que ahora nosotros debemos de desarrollar, ¿no? Hemos comentado que esta frase que escuchamos o mencionamos frecuentemente cuando vemos a una persona cuyo atavío no es el más apropiado, no es el más decoroso, probablemente no está a la moda propiamente, y entonces le decimos: ¿sabes qué? Eso que traes no se te ve bien, o esa talla que portas no es la adecuada, o esa moda está ya fuera de uso. Y entonces es a lo que se refiere la palabra de Dios. Hay cosas de nuestro atavío que ya no deberíamos de portar
porque corresponden a nuestra vieja naturaleza. Entonces, ¿cuál es el atavío que nosotros debemos de vestir? Verso 12, Colosenses 3:12, y leamos con inteligencia, hermanos. Dice así: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión. Revestidos, nuevamente está el concepto, nuevamente la ilustración alegórica. Hay una nueva vestimenta. Hoy tenemos que revestirnos, tenemos que volver a ejercer la acción de vestirnos, pero hacerlo conforme al nuevo atavío, los nuevos atuendos de una vida transformada por la gracia. ¿Y cuáles son esos atuendos? Dice, de tierna compasión. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. De tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Esos son los atavíos. Y continúa diciendo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, una vez más, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Entonces, pues nos damos cuenta de que los atavíos de nuestra nueva condición, la condición redimida, son completamente diferentes a los del pasado. El atavío del pasado involucraba la mentira, la maldad, las actitudes ociosas, la falta de determinación, la inmoralidad en muchos órdenes, en muchas variantes, el conformismo, la holgazanería, el pretexto, el juicio inapropiado, la murmuración, el chisme. Esos eran los atavíos que nosotros vestíamos antes de ser renovados. Hoy eso es una moda que para nosotros no debe de retornar jamás. Y tenemos que hacer esta renovación de la vestimenta espiritual por todos estos elementos, 9 en particular, que acabamos nuevamente de leer. Muy bien, recuerdan que iniciamos este tema, ¿verdad? Comentábamos también que el comentario expositor, un comentario bíblico, dice que estas son las cualidades de la vida que, si están presentes en la comunidad de los creyentes, se eliminarían o al menos se reducirían importantemente las fricciones entre nosotros. Comentábamos también que si nosotros practicáramos estas cosas o nos vistiéramos de estos atavíos, ¿cuántos problemas, hermanos, entre nosotros no se hubiesen evitado? ¿Cuántas circunstancias de fricción o de conflicto que generaron división, disensión, se hubiesen evitado, se hubiesen resuelto en su momento en forma correcta, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a revisar cada uno de estos elementos, cada una de estas vestimentas. Dice Pablo, comienza hablando de la tierna compasión, la tierna compasión. La definición en el original significa empatía, ser empáticos. Empatía es un término muy cultural que se utiliza mucho en nuestra generación, y empatía significa ponerte en el lugar del otro, es decir, ser considerado y ser sensible a la necesidad ajena, a los puntos de vista, a la forma de pensamiento de los otros. Significa ternura expresada hacia aquellos que sufren o son más vulnerables. Es una actitud tierna que se expresa hacia la gente que es más vulnerable o se encuentra en una condición de desventaja. También se define como el lamento por el sufrimiento de los otros. Entonces, ¿qué tan empáticos y tiernos somos con la gente que sufre? ¿Cuánto realmente experimentamos un lamento por el sufrimiento ajeno? ¿Cuánto nos identificamos? ¿Cuánto nos ponemos en el lugar de las personas que se encuentran en una condición desventajosa o en una minusvalía de cualquier orden, física, económica, emocional, en relación a nosotros? ¿Cómo actuamos cuando estamos frente a la necesidad de la gente que se encuentra en nuestro entorno de vida? Muchas veces, hermanos, si quieres bajarle un poquito más, Fer, porque me retumba mucho.
Muchas veces nuestra actitud es la contraria, es una actitud de indiferencia. Obviamos la necesidad de la gente o bien cerramos los ojos y los oídos ante la necesidad. En Eclesiastés, de hecho, dice lo siguiente, que mientras más conocimiento tenemos, más dolor existe, ¿no? Y esa es una realidad. Mientras más nos aproximamos a la gente, pues evidentemente nos vamos a enterar de una gama diversa de problemáticas, circunstancias, dificultades que inequívocamente van a estar experimentando, porque todos, hermanos, experimentamos diverso orden de problemas, de conflictos en el mundo. Nadie es ajeno a los problemas. Entonces, en la medida en la cual nuestras barreras por la redención comienzan a retirarse, comienzan a caer, comenzamos a ser empáticos con la gente. Cuando la gracia se manifiesta en nuestra vida, habiéndola transformado, comenzamos a aproximarnos a la gente con la intención no de desarrollar relaciones triviales o pasajeras o circunstanciales, sino de realmente poder conocer para involucrarnos en las situaciones de vida que están enfrentando y en alguna forma formar parte de una solución en su vida. Entonces, mientras más conocemos, como dice Eclesiastés, pues más nos afligimos, más nos entristecemos. Y muchas veces eso es lo que hace que otras personas que se dicen cristianas intenten mantenerse distantes a las personas, porque mantenerse distantes, obviando la necesidad, pues igualmente no exponen su alma, no exponen su conciencia al sufrimiento que la empatía nos lleva a compartir con la gente que sufre. Hay realidades, hermanos, de las que no debemos de abstraernos, que no debemos de ignorar. Realidades ante las que no podemos cerrar los ojos, no podemos cerrar los oídos. Hay personas que están sufriendo a nuestro alrededor. Puede ser familia, gente con la que trabajas, gente que trabaja para ti, gente de la iglesia. Y muchas veces la actitud es de no preguntar, de no enterarnos, porque sabemos que si preguntamos, ya sabemos lo que viene, nos vamos a tener que comprometer. Y entonces cuando tú ves a personas que son en una congregación tendientes a la distancia, tendientes a la evasión, son personas que aun cuando se definan como cristianas, no están reflejando la transformación por la gracia. La transformación por la gracia involucra esta vestimenta, este atuendo, hermanos, que es el hacernos empáticos, una tierna compasión por las necesidades de los demás. Entonces, esto es parte del atuendo del nuevo hombre, esta actitud, una disposición a ser empáticos con la necesidad del otro, a lamentarnos con el sufrimiento del otro. Eso tendría que ser un común denominador, ¿no? Así como todos traemos zapatos en esta mañana, nadie viene descalzo, ¿verdad? O alguien sí. Habrá algún hermano Ramarumi, creo que se llama una etnia del país, que juegan hasta básquetbol sin sandalias siquiera y ganan competiciones internacionales. Raramuri creo que se llaman, perdón, ¿sí? ¿Habrá algún hermano Raramuri hoy aquí en la mañana que no traiga calzado? No. El vernos con zapatos, sin importar propiamente su estilo, es algo totalmente común entre nosotros. Entonces, vernos con tierna compasión tendría que ser tan habitual como vernos con zapatos. Así tendríamos que vivir, calzados de esta tierna compasión, vestidos de esta tierna compasión que nos hace empáticos con las necesidades de los demás, que nos lleva a no vivir en condición evasiva o distante de las necesidades. No, voy a acercarme y voy a preguntar, porque estoy determinado por la gracia que me ha transformado a involucrarme en la necesidad, a involucrarme en el problema y formar parte de la solución. Eso significa tierna compasión. Otro elemento, otra vestimenta es la bondad. El segundo atuendo que menciona esta lista es la bondad. Y la bondad se define como el deseo de dar, pero en este caso no necesariamente hacia la gente que tiene necesidad, sino que esta bondad es una disposición general hacia toda la gente. También es definida como una dulzura en la disposición, por lo tanto es lo contrario a la severidad.
es lo contrario a una actitud severa. ¿Conoces a personas que se muestran severas en su trato, en su conducta, en su forma de manifestación social? Yo creo que todos conocemos a gente severa, gente que es dura, gente que es agria, gente que hace de la dureza y de una acción o una actitud inflexible su filosofía de vida. Personas que creen que si no son así, las cosas se les van a salir de control, o que si no se muestran duramente en su trato con los demás, no los van a respetar. Entonces, son personas que tratan a los demás con dureza, con aspereza, pensando que de esta forma la gente que les rodea en el entorno va a responder afirmativamente a esta forma filosófica de actitud. Y en el mundo pecador, en este mundo caído en el cual vivimos, bueno, ese mecanismo es muy habitual, es muy cultural, pero a la larga termina sin funcionar, porque la dureza jamás va a generar el estímulo social que sí produce la bondad. Y nosotros somos llamados a la bondad, hermanos, no a la dureza. Somos llamados a ser bondadosos, no recios, no ríspidos, no inflexibles. Y lamentablemente hay una cantidad significativa de hijos de Dios que piensan que la dureza tiene que ser la forma de trato con la esposa, con los hijos, porque si no soy duro, entonces mi familia no me va a respetar, mis hijos no van a reconocer mi autoridad. Eso es un error gravísimo, porque la dureza forma parte de nuestra antigua vestimenta. La bondad, hermano, es lo que nos lleva a ser dulces en términos generales. Claro que somos llamados a ser firmes, pero hay una diferencia entre la firmeza y la dureza. Creo que lo hemos comentado recientemente, ¿no? Un ejemplo es un yunque de acero que se encuentra posicionado en algún lugar. Ese yunque difícilmente se va a movilizar de su lugar porque tiene un peso que lo hace difícil de ser desplazado. Pero si tú revistes ese yunque de terciopelo, ese yunque será firme, pero no lastimará. No será duro, no será friccionante, no será ríspido, no va a lastimar a nadie, pero no se va a mover de su lugar. Nosotros somos llamados a ser firmes, pero a ser bondadosos, no a ser duros. Entonces el padre cristiano que piensa que por la dureza de su trato sus hijos van a finalmente edificarse en la disciplina y en el conocimiento de Dios está totalmente equivocado. La mujer que piensa que por la dureza de trato a su esposo, su marido finalmente tendrá el comportamiento que ella espera recibir, bueno, puede ser que de corto plazo lo logre, pero la dureza no representa el estímulo que la bondad sí produce en la gente. Somos llamados a ser bondadosos, hermano. Dios, nuestro Señor, nuestro ejemplo, escogió la bondad para atraer nuestros corazones hacia Él. Ahora, Dios pudo haber sido justamente severo con nosotros porque merecíamos la severidad de Dios, pero no, hermanos, Dios escogió la bondad y es la bondad de Dios justamente lo que atrajo nuestra atención y nos generó convicción hacia el arrepentimiento, su gracia, hermanos, sobre nosotros. Y es esa gracia que nos ha transformado la que pide de nosotros el reflejo de la bondad de Dios, no de la severidad y no de la dureza. Entonces, bueno, hay una tierna compasión, que así lo comentábamos, como los zapatos, tendría que ser visible entre todos nosotros todo el tiempo. La bondad tendría que ser otro atavío. ¿Cuál es un atavío común a todos nosotros hoy en día, hermanos? El cubrebocas. Es increíble, yo creo que jamás nadie imaginó que la industria de los cubrebocas sería literalmente un mercado altamente redituable en el mundo, ¿no? Porque antes los cubrebocas, ¿quién los consumía? Pues los médicos nada más, los centros hospitalarios, y por eso los cubrebocas eran netamente material quirúrgico, y tú ibas por un cubrebocas aquí y en China y era el mismo cubrebocas, el mismo estilo, pero hoy hay una gama diversa de estilos, formas, colores, diseños de cubrebocas. ¿Por qué? Porque hoy la circunstancia general en la cultura nos obliga a que el cubrebocas sea parte de nuestro atuendo cotidiano.
Y no podemos entrar a un lugar público sin el uso del cubrebocas, ¿no? Bueno, entonces, de la misma forma, la bondad tendría que lucir como ese cubrebocas que portamos los hijos de Dios en una forma cultural todos los días de nuestra vida. El tercer atavío que menciona la Biblia es la mansedumbre. Mansedumbre. Y esto es lo opuesto a la arrogancia. ¿Qué significa mansedumbre? Es un tema que hemos estudiado. Significa disposición a ser condescendiente. Es la disposición de corazón que produce la transformación por la gracia a ser condescendientes. Digamos que es la marca especial del hombre o de la persona que tiene una delicada consideración por los derechos y los sentimientos de los demás. La persona mansa es sensible a lo que otros piensan, a lo que otros sienten. Y el ejemplo que hemos dado es el del caballo bronco, que hace todo lo posible por deshacerse del jinete que tiene en su lomo, poderse quitar el peso del jinete que tiene encima de sí. En cambio, el caballo manso, el caballo domado, acepta la carga voluntariamente, no pelea. El caballo manso no se irrita por la carga que lleva encima. El caballo manso soporta la carga sin reclamo, sin reparo, absorbe, digámoslo así, la carga, la acepta, la absorbe. Y de forma verdadera encontramos en la vida cristiana, hermanos, personas que son una verdadera carga. ¿Tú no conoces personas que son una carga? Cuando las tratas, cuando te relacionas con ellas, cuando comienzas a tener cierto tipo de convivencia, ¿no? Tal vez dices, bueno, ese hermano nunca me ha acercado a hablarle, nunca me he presentado. Bueno, Dios pone en mi corazón acercarme a ese hermano. Y cuando te acercas y lo conoces, dices, ay, con razón nadie se le acercaba. Porque es una carga. Su actitud no es fácil de llevar. Pero el manso, ¿qué hace? La persona mansa transformada por la gracia, ¿qué es lo que hace? Carga la carga de los demás, lo absorbe, lo soporta, no repara, no se queja. Eso significa mansedumbre, hermanos. Y de todas las cosas que podemos imitar de Jesucristo, Jesucristo dijo, sean como yo soy, como manso y humilde de corazón, para que encuentren descanso sobre sus almas. Ahora la pregunta es, ¿el Señor Jesucristo habrá considerado que nosotros éramos una carga muy ligera de llevar? ¿Crees que el Señor Jesucristo consideraba que éramos la gente más dócil, más deseable, más amable? Los mismos discípulos del Señor, ¿cómo el Señor les apoda en forma amorosa pero ilustrativa a un par de ellos, Boanerges, hijos del trueno? Por esta inclinación a la severidad, a la dureza. No dos de estos personajes, hermanos, querían hacer descender fuego sobre unas aldeas que no habían recibido con gusto el Evangelio del Señor. Y se acercan con Cristo y le dicen, Señor, no recibieron el Evangelio. ¿Quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? ¿Y qué les dice Jesucristo? Ay, no estamos aquí para quemar las ciudades. No es el tiempo de quemar las ciudades por el pecado. Estamos aquí para predicar el Evangelio de la gracia. Vamos a las siguientes aldeas. Pero esa era la conducta de la gente con la que habitualmente el Señor Jesucristo convivía. Y la realidad es que la redención no nada más fue para esto, sino para todo un mundo, hermano. Me refiero a la condición caída de la gente. Todo un mundo difícil de sobrellevar. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Y lo demostró con la redención que alcanza y concreta a favor de todos nosotros en la cruz del Calvario, donde de forma silente no intentó quitarse la carga que el Dios del universo había puesto sobre su espalda. El Señor Jesucristo no intentó libertarse de la culpa que por la sustitución tuvo que ser depositario sin haberla efectuado, sin ser responsable de esta. Se responsabilizó de nuestra culpa, se responsabilizó de nuestra carga por gracia. Por gracia, transformados en Cristo, tenemos que manifestar este atuendo, este atavío de nuestra vestimenta, que es
la mansedumbre. Y él dijo, sean mansos y humildes para que encuentren descanso para sus almas. No es fácil cargar a algunas personas, pero no fuimos llamados a despojarnos de las cargas que nos resultan difíciles. Fuimos llamados a absorberlas, a soportarlas y a no quejarnos. Imagínate una congregación donde no hubieran quejas y todos nos cargáramos entre sí. ¿Qué tipo de congregación sería? Una hermosa congregación. Ahora mira, voltea a ver a tu hermano que tienes cerca de ti, si puedes girar la cabeza nada más 180 grados, no 360 porque todos salimos corriendo de aquí, ¿verdad? Pero voltea, ¿verdad? A ver a tu hermano que tienes acostado, si acaso en la parte de atrás. ¿Sí o no? Esto es una hermosa congregación. Lucimos como una hermosa congregación, hermanos. Pero esta belleza la vamos a poder vivir en términos prácticos cuando aprendamos a llevar las cargas unos de otros sin quejarnos, sin reparar como caballos indómitos. No, hermanos. Entonces, la falta de descanso en el alma, porque Cristo dice, si tú eres manso y humilde como yo, vas a encontrar descanso en tu alma. Entendemos entonces que la falta de descanso en el alma, la inquietud interna, la ansiedad, muchas veces es porque no somos mansos hacia la vida en forma general. Estamos constantemente tratando de caminar en contra de lo que Dios determina, en contra de las situaciones que nos ha tocado vivir, y presionamos para que cambie todo lo que no nos es a modo, porque no estamos de acuerdo con aquello que nos irrita, aquello que nos enoja. No llevamos la carga, y esa falta de mansedumbre hacia las cosas que Dios dispone en la vida produce un cansancio en el alma, drena el ánimo, drena el estado emocional, genera agotamiento emocional. Y por eso Jesucristo dice, sean como yo, manso y humilde, para que sus almas descansen, para que sus mentes no estén en turbulencia, para que sus corazones vivan descansadamente. Entonces, vemos que hay una correspondencia directa entre la paz interior y una vida de mansedumbre, de cargarnos los unos a los otros, absorbernos con amor los unos a los otros. Pero también hay una correlación directa entre la mansedumbre y la humildad. Entonces, la humildad es una disposición interna del corazón. Eso es la humildad. Es una disposición interna del corazón, y la mansedumbre es la manifestación externa de esa humildad. Una persona que es humilde de corazón es mansa en su trato con los demás. El humilde lo es internamente y lo manifiesta externamente con mansedumbre. Digamos que la mansedumbre es la humildad reflejada. Eso es mansedumbre. La persona que exige, que pelea, que se queja, que reclama, es porque no es manso, que tiene entonces arrogancia en su corazón, orgullo. Es el orgullo que se resiste, es el orgullo que se queja, que demanda, que exige, que reclama. Y eso se manifiesta en un corazón indomable contra Dios, porque al final es Dios quien determina todas las circunstancias, el estado de las cosas. Y estarte quejando todo el tiempo de todas las cosas termina agotándote. Hermano, ¿eso cansa? ¿Cansa? Entonces, pues estamos identificando, ¿no?, atuendos que tienen que ser muy visibles en nuestra forma de vida: tierna compasión, bondad, mansedumbre. Y quiero que continuemos con la humildad. La humildad. Y para entender bien el concepto, veamos primero la humildad hacia Dios, porque son dos orientaciones, dos enfoques de la humildad manifiesta: la humildad hacia Dios y la humildad hacia nosotros, entre nosotros. Bueno, importante primero identificar la diferencia entre humildad y autodesprecio, porque podemos tener una idea distorsionada de lo que es la humildad. La humildad no es autodesprecio, porque el autodesprecio niega cualquier valor en el ser humano.
Hay personas que piensan que humildad es baja autoestima de sí mismos, y eso no es humildad. Eso es un problema de infravalor de lo que eres o de lo que vales para Dios. Ese es un problema de percepción de la realidad. La Biblia, hermano, no dice que nosotros seamos carentes de valor. No, al contrario, Dios nos otorga valor. Bíblicamente somos la corona de la creación de Dios, así es definida la humanidad. Bíblicamente nosotros somos poco menor que los ángeles, lo dice la palabra de Dios. Y no nada más esto, hermano, sino que se nos ha conferido la creación para ser gobernada y para ser sojuzgada por nosotros como humanidad. Nosotros tenemos la imagen de Dios, lo menciona claramente la Escritura. A ningún otro elemento de la creación se le ha atribuido reflejar la imagen de Dios en el mundo, sino solamente a nosotros, a los seres humanos. Y en nuestras relaciones con los demás, hermanos, también somos un reflejo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es comunidad. Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios vive en una comunión y en una comunidad perfecta desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces nosotros reflejamos la gracia de Dios, la humildad de Dios, a través de la forma en la cual nos relacionamos con los demás. Somos un reflejo de Dios. Por eso, en un momento, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, y entonces le hizo una esposa. Y esto involucra, obviamente, el matrimonio, pero también involucra que no es bueno que el hombre esté solo en sentido general, en términos generales. Fuimos diseñados estratégicamente por Dios, habiendo sido depositarios de esa compartición que Dios hizo de su imagen y semejanza en nosotros. Fuimos diseñados y destinados a una vida en comunidad, una vida en sociedad. Entonces, la forma en la cual nosotros nos relacionamos con los demás, la cercanía que tenemos con los demás, puede definir claramente la transformación que por gracia hemos experimentado. Nosotros fuimos hechos, acuérdense, hermanos, para reflejar a Dios. Y si vamos a reflejar a Dios, el hombre que mejor refleja a Dios es el hombre que está relacionado íntimamente con otros. Una persona que suele aislarse, que suele distanciarse, que suele no apegarse, suele no querer tener contacto con la demás gente, o es selectivo con la gente con la cual interactúa, es una persona que no está reflejando la gracia transformadora de Dios. Fuimos diseñados para reflejar a Dios, y Dios habita en comunidad. Dios se relaciona íntimamente con nosotros, y en ese sentido, obviamente, pues la relación más íntima que podemos experimentar, pues es el matrimonio. Por eso, hermano, hemos mencionado, el Señor nos ha enseñado a lo largo del tiempo que una iglesia sólida es aquella que está constituida por matrimonios sólidos, familias sólidas, padres e hijos sólidos. Entonces, bueno, es importante no confundir la humildad con el autodesprecio. La humildad bíblica, ¿en qué consiste? La humildad es la conciencia de que lo bueno y valioso en nosotros es debido a la gracia de Dios. Eso es humildad. Cuando nosotros somos conscientes de que todo lo bueno que hay en nuestras vidas es producto, es fruto de la gracia de Dios. Es porque Dios nos ha mirado con favor, es porque Dios nos ha mirado con gracia, Dios nos ha mirado con misericordia. Entonces, la humildad con Dios establece el mérito, el crédito en donde corresponde, hermanos. El mérito y el crédito de todo lo bueno que tenemos, poseemos, alcanzamos, logramos, proyectamos y concretamos, el mérito y el crédito le corresponden a Dios, no es nuestro. Hay un valor en nosotros, por supuesto que sí, pero el mérito no es nuestro. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10, dice así: pero por la gracia de Dios, ¿por la qué? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Es lo que dice Pablo. Y mira que Pablo podría en lo humano, si no hubiese sido transformado por la gracia, muchos elementos de carácter cultural, académico, intelectual,
para poderse jactar delante de los hombres, ¿no? Y de una comunidad extendida e importante de judíos. No mucha gente, hermano, egresaba directamente de la instrucción dada por el gran maestro de la época, Gamaliel. Y él fue instruido en su condición fariseica por Gamaliel, uno de los más grandes maestros de la ley. Pero en este momento, cuando Pablo es transformado ya por la gracia, dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia conmigo no resultó vana. Es decir, su gracia me transformó. El problema es que la gracia de Dios, supuestamente establecida sobre la vida del apóstol Pablo, no hubiese transformado su forma de pensar, no hubiese transformado su forma de vivir, no hubiese transformado su carácter. Entonces la gracia de Dios hubiera sido vana en el apóstol Pablo, vacía. Pero él está diciendo: la gracia de Dios, por quien soy lo que soy, no ha sido vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está poniendo el mérito y el crédito en donde corresponde, en la gracia de Dios, en el poder de Dios. ¿Qué hace el orgulloso en cambio? El orgulloso encuentra en sí mismo la razón de sus bendiciones. Yo soy bendecido porque, bueno, es que vivo bien. Yo soy bendecido porque soy una persona muy disciplinada. Yo soy bendecido por Dios porque soy una persona ordenada. Soy bendecido porque soy una persona trabajadora. Soy bendecido porque soy una persona íntegra y entonces Dios me bendice. ¿Te das cuenta? Esa es la concepción del evangelio por las obras. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que no es por las obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se exalte. ¿Qué es lo que pasa con la persona orgullosa? Bueno, esa persona, cuando ve desdicha en otra gente, entonces dice: ah, es que él no es disciplinado, no, es que él no es ordenado, no, es que él no es trabajador, no, es que él no es íntegro. El orgulloso se conduce como los amigos de Job. ¿Te acuerdas de los amigos de Job? Cuando vieron la desdicha de este hombre, concluyeron que Job seguramente tenía un problema moral pendiente sin haberlo presentado delante de Dios. Ellos dijeron: no es posible que alguien a quien está yendo tan mal esté bien con Dios. Y frecuentemente, hermanos, nosotros tendemos a juzgar con esa ligereza y concluimos lo siguiente: desdicha es igual a juicio de Dios. Ah, no, bendición es igual a aprobación de Dios. Y lo vemos en nuestra propia vida. Y cuando recibimos bendiciones, generalmente lo atribuimos a que somos bastante buenos nosotros. Somos personas de un buen rendimiento. Por eso Dios me está bendiciendo como producto de mi bondad, como producto de mi buen rendimiento, de mi buen testimonio. Estoy haciendo bien las cosas y Dios me está bendiciendo. Hermanos, eso es vivir por obras. Y la gracia no es eso. La gracia es gracia. La gracia es gratuidad. No podemos vivir por obras. Creer que el evangelio es por lo que hacemos. No, hermanos, no es por obras. Pero el orgulloso encuentra entonces en sí mismo la justificación, la razón de su bendición. No es así. 1 Corintios 4:7. Fíjate lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice: porque ¿quién te distingue? O sea, ¿qué te hace especial? O sea, ¿qué es lo que tienes en ti, por ti mismo, que te hace pensar que eres distinguido entre los demás? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? O sea, ¿qué de lo que tienes? Habilidad, talento, inteligencia, destreza, dones, profesión, carrera, estudios. ¿Qué de lo que tienes no lo recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te enorgulleces creyendo que lo que tienes lo tienes porque lo has obtenido? Si entendemos, hermanos, que la gracia es algo que no se obtiene, la gracia no es algo por lo que peleamos, la gracia es algo que se recibe por fe. Eso es la gracia. Entonces, ¿qué es el humilde?
El humilde es la persona que pone el mérito y el crédito en el lugar correcto. El humilde no niega la obra, pero no se la atribuye a sí mismo. Por eso Juan dice, Juan 15:4, el Señor Jesús lo dice con toda claridad, dice, permanezcan en mí, y si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. Así como el pámpano o el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Qué torpeza la de la rama que dice, mira, este fruto que tengo pendiendo en mi punta es porque yo soy una gran rama. No, es que mira, si me comparas con la fructividad de las demás ramas de este árbol, no hombre, yo soy la que da los mejores frutos, los más grandes, los más coloridos. Y la rama pierde de vista que si no estuviese pegada al tronco, ligada al tronco, no podría ser fructífera. Es lo que está diciendo Jesús, así de claro. Si no permanecen en mí, bueno, no pueden dar fruto. Yo soy la vid, verso 5. Ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada. O sea que hay realidades materiales, realidades físicas que en esta tierra se concretan a través de nuestras vidas, siendo nuestras vidas un mecanismo de conducción. Somos un conducto, digamos que somos una manguera conectada al reino de los cielos, conectados a la gracia divina, y a través de esta conexión que somos nosotros, Dios hace descender bendición a la tierra, pero nosotros no somos la fuente de la bendición, hermano. Nosotros solo somos el canal, un ducto, un mecanismo de transmisión de bendición celestial a nuestra condición terrena. Nada de lo que hemos logrado, nada de lo que nosotros operamos, aplicamos, desarrollamos, está producido en nosotros mismos. Tú desarrollas una obra, pero el mérito de esa obra está en la gracia de Dios. La inteligencia que tienes, el talento que tienes, la habilidad que tienes. A ver, hagamos un ejercicio rápido de conciencia personal. Intenta enlistar rápidamente, brevemente, lo que venga a tu mente más dinámicamente. 2 elementos que hacen que tu vida sea una vida distinguible en términos benéficos, ¿no? Tal vez tienes buena memoria, tal vez eres inteligente, tal vez eres diestro con tus manos, tal vez operas las máquinas de manera dinámica, tal vez eres muy diestro para la electrónica. ¿Qué es lo que te distingue? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don? Eso que te distingue y que eventualmente nos ha podido enorgullecer, tiene que ser colocado, hermano, en el crédito correcto. El crédito es de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Tenemos que entender que somos sarmientos pegados a la vid. Y el Señor dice, en esto es glorificado mi Padre, Juan 15:8, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Pero previamente ya nos dijo que no podremos dar fruto si nos separamos de Él. ¿Por qué? Porque no somos la fuente de nada. La fuente es Dios. Nosotros somos mecanismos de su gracia. Si nosotros estamos pegados a Cristo, entonces, hermanos, vamos a llevar mucho fruto y vamos a hacer bendición para nuestro matrimonio, vamos a hacer bendición para nuestros hijos, vamos a hacer bendición para nuestros padres, para nuestros hermanos, pero esto será fruto de gracia de Dios, hermanos, en nosotros. Entonces la humildad reconoce que todo crédito y todo mérito por las buenas cosas que hay en nosotros vienen de la mano bondadosa de Dios. Yo no me lo gané, yo no lo obtuve, vienen de la mano bondadosa de Dios. Ahora, eso no quiere decir que Dios no honre la obediencia, no, para nada. No quiere decir que Dios no honre las buenas acciones, las buenas decisiones. Pero entendamos esto, Dios no está obligado a retribuir nuestra obediencia, Dios no está obligado a retribuir nuestras buenas acciones. Por lo tanto, hermanos, si Dios no está obligado, entonces lo que Él nos concede es por gracia. Es gracia de Dios. El mérito todo lo tiene Dios. Por eso la palabra dice que toda la acción de gracias sean ¿para quién? Para Dios.
Y claro, entre nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos cuando por la gracia somos transformados y comenzamos a vestir estos atavíos y comenzamos a desarrollar vidas cristianas que reflejan el carácter de Cristo. Practicamos la gratitud hacia Dios siendo agradecidos entre nosotros, pero entendemos que el crédito, el mérito se coloca en la fuente original de toda buena dádiva y de todo don perfecto, que es Dios. Porque estas buenas dádivas y dones perfectos descienden de Dios, descienden de lo alto. Entonces, una persona transformada por la gracia es una persona humilde. Eso es lo que implica la humildad hacia Dios. Y eso nos lleva, pues igualmente, a la mansedumbre, al punto anterior. Acuérdate lo que Job dijo en el 2:10, Job 2:10. Él dijo: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Cuál será la respuesta? Recibimos de Dios el bien, pero también aquellas cosas que no deseamos, que no esperamos, que nunca desearíamos que hubieran llegado a nuestra vida, porque desde nuestra perspectiva limitada humana tienen elementos o constituyen circunstancias de dificultad, de afrenta, de aflicción. Dice la Biblia, también vienen de Dios. Las pruebas vienen de Dios. Y las pruebas generalmente involucran un grado diverso, dependiendo de qué tipo de prueba, de aflicción. No hay prueba que por sencilla no involucre un nivel de sacrificio, entrega y aflicción. Dice Job: ¿recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no? Y termina diciendo el verso: y con esto Job no pecó con sus labios. Entonces, somos llamados, hermanos, a ser humildes hacia Dios. Una persona transformada por la gracia luce de esta forma. Ahora, ¿cómo se ve la humildad entre nosotros? Entre nosotros. Bueno, la humildad hacia otros no se ve superior a nadie en ninguna forma, en ningún sentido. El humilde sabe que es un recipiente de la gracia de Dios. Así como el agricultor entiende que si la lluvia cae y riega la tierra y si el sol sale es por la gracia de Dios, bueno, el humilde entiende que si llueven clientes, si llueven negocios, si llueven oportunidades, si llueven ideas, es por la gracia de Dios. Si Dios te da, tendrás. Eso lo entiende el humilde. Pero si Dios no te da, sin importar tu brillantez, tu talento, tu profesión o tu oficio, no tendrás. Eso lo entiende el humilde, porque Dios es el dador. El humilde reconoce que es un recipiente de la gracia de Dios y por lo tanto, yo no soy más que ese hermano, ni que aquel otro, ni que aquel de allá. Yo no soy más que nadie. Si soy lo que soy, es porque Dios me ha hecho ser lo que soy. Y cuando entendemos esto, entonces significa que jamás veremos a nadie por debajo de nosotros, sin importar raza, cultura, profesión, teología, nivel de conocimiento doctrinal, procedencia educativa. Jamás veremos a nadie inferior a nosotros, porque en todos podremos reconocer lo mismo que hay en nosotros, la imagen de Dios, y ese es un valor eterno, eterno. Entonces la humildad es aquel que toma lo que produce orgullo en otros, o sea, lo que produce orgullo en el orgulloso, lo toma el humilde y produce gratitud en su corazón. Ese es el humilde. Lo que al orgulloso le hace ser un orgulloso, al humilde lo hace ser agradecido con Dios. ¿Qué somos, hermanos? ¿Cuál es el atuendo que vestimos? ¿Orgullo o humildad? ¿Qué vestimos? La humildad sirve. La humildad sirve. En Juan 3, hermanos, el Señor nos describe, la Biblia nos describe esta increíble, esta impresionante escena en donde Jesús se inclina ante los pies de sus discípulos para lavarles los pies. Lavar los pies de los convidados a una cena era un servicio cultural.
era algo idiosincrático, era algo de la cultura y de la educación de la sociedad en la que vivió Jesucristo. El anfitrión tendría que tener personal de servicio para que realizara esta tarea con cada invitado. Personal del servicio del anfitrión tendría que disponerse a inclinarse ante los pies de cada invitado y lavarle los pies para que pudieran ingresar a la cena. ¿Qué hace Jesús, hermanos? Jesucristo toma sin reclamar, sin quejarse, esta labor de servicio personalmente, se pone a los pies de los discípulos y les lava los pies, y cuando Él termina dice, de la misma forma ahora, háganlo ustedes entre ustedes mismos. Háganlo así. En Mateo 20:25 Jesucristo dice, saben que entre los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre los que ejercen potestad, pero entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes, el que quiera hacerse grande tiene que ser el servidor de todos. Y continúa diciendo, el que quiera ser el primero entre ustedes tiene que ser su siervo. ¿A qué somos llamados? A servir, porque la humildad sirve. El que no es humilde no sirve. No sirve. El orgulloso no sirve para la obra de Dios, hermanos. El humilde sirve, y el ejemplo es Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, cuando de repente vemos en televisión algunas imágenes de la nobleza, por ejemplo, ¿no? La reina de Inglaterra, los reyes de España, de Francia, etcétera, acercándose a un indigente, tocándole, hablándole con él, generalmente el mundo se sorprende y dice, ¡ah! ¿Ya viste? ¡Cuánta humildad! ¡Cuánta humildad! Cuando un presidente en un evento público se sale de su guardia personal de seguridad y comienza a saludar a la gente, el mundo reacciona y dice, ¡ah! ¡Cuánta humildad en ese hombre! ¡Cuánta humildad en esa persona! Hermano, es hasta que entremos en la gloria de Dios que podremos dimensionar lo que representó que Jesucristo, hermano, se inclinara a lavar los pies de los discípulos. Hasta que veamos a Cristo en toda su gloria, en toda su majestad, recibiendo adoración de millares de ángeles, de millares de seres humanos. Hasta que veamos a los seres humanos rendidos por el poder de su sangre, el Señor con su ropaje blanco, con esa inscripción en su muslo que dice, tú eres justo y verdadero, sus ojos como de fuego. Hasta entonces vamos a entender justamente la dimensión de lo que representó que el Rey de Reyes, el único Rey de Reyes, se haya inclinado ante los pies de esos hombres para lavarlos. Lo que representó que el Rey de Reyes haya bajado esta tierra a pisar el polvo contaminado de este mundo caído para salvarte a ti y para salvarme a mí. Hoy leemos esa escritura de forma muy superficial. Y bueno, a veces hombres pretendiendo ser siervos y humildes han reproducido en algunos lugares, iglesias o centros espirituales, esta misma acción. Ya tienes a los ministros de culto delante de toda la congregación, llamando a los servidores y se inclinan con un balde de agua y un trapo, limpiando los zapatos o lavando los pies. ¿Para qué? Para mostrarse humildes. ¿Ante quién lo hizo Jesucristo? Ante nadie. Ante sus discípulos, ante los que Él decidió hacer íntimos para poder legar este nivel de servicio entre los seres humanos. Somos llamados a eso, hermanos. Hasta que podamos ver a Cristo en su gloria, dimensionaremos lo que representó que Él viniera a esta tierra contaminada, ensuciara sus santos pies con el polvo de la tierra para salvarnos a nosotros. Cuando nosotros tenemos una justa dimensión de la gracia nos transforma. Y entonces podemos ser humildes. La Biblia nos permite ver desde este tiempo esto que estamos hablando.
Solamente cuando oímos y vemos en la palabra de Dios que el Señor nos dice: si yo, que soy el Señor, lavé sus pies, entonces ustedes tienen que lavarse los pies unos a otros. Cuando tú escuchas eso con el oído del corazón, entonces dejas de tener problemas en vivir para servir a los demás, en vivir para servir. El humilde busca servir. El humilde se inquieta, necesita tener movilidad, desplazamiento hacia el servicio a favor de alguien más, empezando por los de mi casa, empezando con la gente de mi congregación, de mi iglesia, mis hermanos en la fe. La gracia, hermanos, así luce, es un atavío que luce de esta forma, sirviendo a otros. La gracia genera humildad, y la humildad no se cree más, pero tampoco se cree menos. La gracia se ve como un espejo que refleja la gloria de Jesucristo, nuestro Señor, siendo maravillosamente humildes. Entonces, la humildad hacia Dios, ¿qué hace? Reconoce que el crédito es de Él. La humildad hacia los demás, como no merecemos nada, nos hace libres para servir a quien sea necesario servir. Y es por gracia que somos lo que somos. Por lo tanto, estamos en libertad de servir. Ahora, la pregunta para identificar humildad, ¿cuál sería? Si la humildad se traduce en servicio, ¿cuál tendría que ser la pregunta, el cuestionamiento para identificar si soy humilde? ¿Cuánto sirvo? ¿Cuánto sirvo? Preguntémonos eso, todos. ¿Cuánto sirvo? Otra prenda, hermanos, es la paciencia. Y la paciencia denota el autocontrol. Fíjate esta definición. La paciencia indica el autocontrol que permite soportar lesiones e insultos sin recurrir a las represalias. Eso es paciencia. Autocontrol. Para reprimir tus impulsos de actuar en represalia contra el que te lesiona, te agrede, te afecta, te calumnia, te difama. Eso es paciencia. Y lo vemos en el versículo 13 de Colosenses 3. Vamos al 12, por favor. Colosenses 3:12. Y nos presenta de dos formas la manera en la que se manifiesta la paciencia. La paciencia, por un lado, soporta, y por el otro lado, la paciencia perdona. Soporta y perdona. Fíjate lo que dice el verso 12. Dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, ya lo estudiamos, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Pero fíjate lo que dice en el 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Dos formas en las que la paciencia se manifiesta: soportándonos y perdonándonos. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿cómo luce la paciencia? ¿Cómo es vista la paciencia? La paciencia va a ser vista de dos formas: cuando perdonamos y cuando soportamos. Así se ve la paciencia. Así es esa vestimenta, así es ese atavío. Digamos que tiene ese color que lo hace perfectamente distinguible. Es como si dijéramos: a partir de la próxima semana, hermanos, vamos a poner un uniforme en la congregación, y unos hermanos van a venir de color azul y otros hermanos van a venir de color verde, y son los únicos dos colores con los que nos vamos a vestir. Usted puede traer falda, hermana, puede traer pantalones, usted, hermano, puede traer zapatos bostonianos o puede traer zapatos más discretos, pero al final todo será azul y todo será verde. Así luce, digámoslo así, perfectamente identificable la paciencia. Por un lado perdona y por el otro lado soporta. Es la aplicación
que se está dando aquí en el pasaje. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y quiero que veamos esa primera aplicación, cuando la paciencia soporta. Ahora, necesitaremos explicar el significado de soportar a alguien. Tendré que explicarles lo que es tener que soportar a alguien. ¿Alguien no sabe qué es soportar a alguien? ¿No? El bebito que está allá atrás llorando, yo creo que él no sabe qué es soportar a alguien. Pero nosotros nos identificamos con ese concepto, ¿no? ¿Sí? Soportar a alguien no necesita explicación. ¿Has escuchado la frase, yo no soporto a esa persona? No la soporto. O la expresión, es que yo no soporto a los tales. Ponle el adjetivo que quieras. Yo no soporto a los mentirosos. Yo no soporto a los hipócritas. Yo no soporto a los pecadores. Bueno, entonces múdate de iglesia, hermano, porque aquí estamos lidiando con esas cosas, ¿verdad? Como dijo un pastor, cuando llega un hermano a la congregación, no, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas y de mentirosos. Y le dice el pastor, bienvenido, tenemos lugar para uno más. Puede acomodarse entre nosotros, ¿verdad? Pero si se ha escuchado eso, yo no soporto a esa persona. Bueno, pues vestirnos de la gracia que nos ha transformado, se trata precisamente, hermanos, de soportar a la gente. Y soportar se refiere a la disposición de absorber las faltas, es muy parecido a la mansedumbre, es absorber las faltas y los rasgos irritantes de otros. No se trata, cuando la Biblia habla de soportar aquí, en ese primer aspecto, no se trata tanto de las ofensas que recibimos de otros, sino más bien de esas actitudes que nos agreden, pero que la gente ejerce de forma no intencional. La gente es así, es que esa persona es así, su conducta me agrede, o sea, no me gusta, me irrita. Esa persona no se está comportando dolosamente en contra mía, pero ese perfil de su carácter, ese aspecto de su personalidad me irrita y no la aguanto, no la aguanto. Un ejemplo, el caso del esposo que tiene que esperar a su esposa cuando planearon salir a algún lugar. Y entonces la esposa comienza a arreglarse una hora antes y termina una hora después. Ahora, los esposos, eso es algo que debemos de soportar. ¿Quién es esposo? Hermano, eso lo tenemos que soportar, porque las mujeres hacen muchas cosas más que nosotros no hacemos, ¿no? Una vez escuché un pastor que decía, ¿no? Llegó una pareja muy tarde a un evento de la iglesia y el pastor les pregunta, ¿y por qué llegaron tan tarde? Y entonces la esposa dice, es que pastor, me tardé un poco quitándome la cutícula de las uñas. Pues eso es algo que los hombres no hacemos, ¿no? O sea, ¿qué hombre se imaginaría que para ir a algún lugar se tenía que quitar la cutícula de las uñas, ¿no? O sea, si acaso se corta las uñas de los pies. Pero esas son cosas que las mujeres hacen. ¿Y qué es lo que dice? O sea, tu esposa no se tarda con el propósito de lesionar tu corazón, hermano. Pero a ver, ¿es irritante o no es irritante? Con mi esposa yo no tengo ese problema, porque mi esposa es la mujer maravilla, ella rápidamente se arregla. Pero en el común denominador de los matrimonios se tienen que soportar tales cosas. Las mujeres tienen que soportar cierto nivel de insensibilidad anímica, cierta ausencia de ternura en el trato de los hombres. Pero bueno, sucede que el hombre no tiene ese perfil de personalidad propiamente con el propósito de lesionar tu corazón. Y hay esposas que desearían escuchar todo el tiempo que su marido las ama, ¿no? Y mi amor, ¿me amas? Mi amor, ¿me amas? Y el marido, sí, mi amor, ya te dije. Sí, mi amor, sí, sí te amo. Sí, mi amor, sí te amo. Mi amor, el día que nos casamos te lo dije. Cuando cambie de opinión yo te aviso, pero todavía te amo. Son cosas que nos tenemos que soportar mutuamente. Es algo que
que somos llamados a hacer. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice esto: hay cosas irritantes en la gente que no son ofensas, que tú tienes que soportar, y hay cosas ofensivas que tú tienes que perdonar. O sea, hay cosas irritantes del carácter o personalidad de la gente que no son ofensivas intencionalmente. Esas las tenemos que soportar. Ahora, las ofensas intencionales, esas las tenemos que perdonar. Y ambas son manifestaciones de paciencia. Entonces, en ese sentido, hay rasgos irritantes que tú vas a tener que soportar como manifestación de la gracia que ha transformado tu vida. Es aguantar lo que no me gusta de los demás, cosas que son no agradables. Es que fulano no es cortés, es que sutanito es muy seco, es que no es atento. Bueno, eso es algo que fulanito o sutanito no están haciendo intencionalmente. Es que ellos son así, o sea, ellos tuvieron ese contexto cultural, educativo, y bueno, para ellos no es tan indispensable el ponerse de pie para saludarte como lo puede ser para ti. Tal vez para ellos no es tan importante manifestar el afecto como tú lo manifiestas, y a ti te irrita que no te demuestren el afecto de la misma forma en la que tú lo entregas. Y el soportarlo tiene que ser hecho, pero hecho de buena gana. ¿Por qué? Porque Dios nos ha soportado a nosotros y lo ha hecho de buena gana. ¿Cuándo viste a Jesús que le dijera a los discípulos: ya, lárguense de aquí, ya me tienen hasta aquí, ya me tienen hasta aquí? ¿Cuándo? Jamás. ¿Cuándo viste a Cristo desesperado por el carácter irritante de sus discípulos? Jamás. Hacerlo de buena gana. Es decir, soportar y estar que revientas por decirle que no lo soportas, eso no es soportar. Eso no es soportar. No, soportar bíblicamente involucra que tus sentimientos y emociones se encuentran mansas, aquietadas y humildes para poder absorber lo que te irrita de tu hermano. Entonces, la Biblia nos dice que hay cosas de las personas que nos van a irritar, las cosas irritables de la gente que no son ofensas contra nosotros y que tenemos que aguantarlas porque Dios es paciente con nosotros por su gracia. Entonces, en la medida en que vivamos conscientes de su gracia, reflexionando en su gracia, contemplando su gracia, seremos pacientes con los demás. Ahora, ¿crees que Dios, hermano, todavía tiene que aguantar cosas irritantes de ti? Yo estoy seguro que de mí, algunas pocas. Mira, ¿cuántas veces todos los días diseñamos lo que Dios tiene para nosotros en pro de ver un programa de televisión? Pasar perdiendo el tiempo en las redes sociales, cuando Dios está esperándonos para tener comunión con nosotros y nosotros no nos presentamos. Dios lo soporta. Dios lo sigue soportando. Ahora, yo no quiero poner culpas y cargas en nadie. Ay, ya cuando vayas a aprender la televisión, y no, es que no, y ahí estás viendo la academia con una carga de culpabilidad en tus espaldas, ¿no? Mira, el tema es que hay un tiempo para todo. Y el problema es cuántas veces en el tiempo en el cual Dios está esperando que entremos en comunión, nosotros no lo hacemos por dar paso a cuestiones que son absolutamente triviales, secundarias e innecesarias. Y por lo tanto estamos desperdiciando miserablemente el tiempo que Dios nos ha dado de vida, y eso es altamente irritante. Pero Dios no nos desprecia por eso, porque Dios sabe que es parte de nuestra condición humana, es nuestra naturaleza. Vivimos en constantes faltas con respecto a nuestro compromiso con Dios, constantemente. Por eso es que Dios nos dice, no es por obras, es por gracia. Porque por obras nadie llega al estándar. Si no interviene mi gracia, están perdidos. Es por gracia. Dios nos soporta. ¿Por qué, hermanos?
porque es paciente con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a soportar a los demás. ¿Cómo aprendemos eso? Efesios 4. Vamos ahí, hermanos. Estoy llegando a la parte final de la enseñanza de esta mañana. Efesios 4:1. Leamos con atención, por favor. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una forma digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Cómo voy a vivir de forma digna? Eso ya lo estudiamos a detalle en semanas pasadas, hermanos. ¿Cómo voy a vivir de forma digna la vocación que fui llamado? Dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros, ¿cómo, hermanos? En amor. O sea que, como hijos de Dios, este llamamiento santo al que se está refiriendo el Señor Jesús, bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo, es el llamamiento a la vida redimida que hoy tenemos. Es la vocación de hijos de Dios que el Señor ya ha hecho efectiva por la redención en nuestra existencia. También es el llamamiento santo a la vida de servicio por los demás, a fin de poder servir al Señor Jesucristo en esta tierra. Y entonces, si algo tiene que distinguir nuestra correlación unos con otros, es esto, lo que dice el verso 2: humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos, ¿cómo dice? Con amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero la paciencia y la capacidad de soportarnos, hermanos, se establece en la base del amor. ¿Sí lo leyeron? ¿Sí lo percibieron? Soportándose unos a otros, siendo pacientes en amor. Por lo tanto, va a ser muy difícil soportar a alguien si yo no lo amo. Muy difícil. Si yo no lo amo, qué difícil es soportar, qué difícil es cargar. Cuando alguien ama algo, hermano, lo soporta. Lo soporta. Se ve claramente con los bebés. ¿Cuántas cosas se tienen que soportar con el cuidado y la crianza de los hijos desde que son bebés? ¿Cuántas cosas se soportan, hermano? Muchísimas. Cambiarles los pañales. ¿Te acuerdas la primera vez que cambiaste un pañal? Cierto, sobre todo las mamás, ¿verdad? Lo hacen con una sonrisa, pero cuando abren el pañal, la cara cambia a sorpresa, ¿verdad? El ceño se frunce, la nariz se retrae, pero se soporta. Cambiar pañales, bañarlos a los niños, soportar el llanto de los bebés todos los días, casi todo el tiempo, perder horas de sueño para estar con ellos, cargarlos, consolarlos para que duerman 20 minutos y después de 20 minutos volverlo a hacer toda la noche, durante todas las noches, limpiar vómitos. Es el amor por nuestros hijos, hermano, lo que nos lleva a soportar todas estas cosas que son irritantes. ¿Son irritantes o no, hermanos? Claro que sí. Ahora, cuando tú le pides a una persona que no es el papá de tus hijos, o una hermana tuya, una prima, una amiga, oye, ¿me puedes cambiar al bebé? Hijo, generalmente, bueno, si lo hace, lo va a hacer, pero no va a ser fácil. Es más, no lo va a soportar. Te hace el favor una vez y jamás lo vuelve a hacer, porque no lo puede soportar. ¿Por qué? Porque no lo ama como tú. El amor soporta. Soportamos lo que amamos. ¿Quién tiene mascotas en su casa? ¿Quién tiene un firulais, un Rambo, verdad? Un chihuahueño, Rambo, ¿verdad? ¿Quién tiene una mascota en casa? Bueno, con las mascotas lo vemos también claramente. Cuidar una mascota es complicado, se requiere devoción, entrega para limpiar sus desechos, alimentarlos, bañarnos,
Algunas mascotas, los perritos dañan los muebles, mordisquean los zapatos, ensucian las cosas. ¿Cómo se aguanta eso? Porque amas a tu mascota, lo soportas. Hay algo dentro de la vida de una persona que tiene una mascota que lo lleva a caminar la segunda milla, la milla extra por un animal. ¿Por qué? Porque lo amas. No sé si estoy siendo claro, hermanos. Amamos, y cuando amamos, soportamos. Ahora, hay personas que aman más a sus mascotas que a la gente, ¿no? Porque la verdad es que a veces las mascotas traen más gozo que algunas personas. Pero entonces, si yo soporto poco, ¿por qué es? ¿Por qué es? Porque amo poco. Porque amo poco. Mi falta de paciencia no es otra cosa sino falta de amor. Simple y llanamente. Mi falta de paciencia es falta de amor. Entonces, no sé si el Espíritu Santo en su gracia está trayendo a nuestros corazones, a nuestra memoria, la imagen, el nombre de las personas con las que no somos pacientes. No somos pacientes. Las personas a las que no toleramos, no aguantamos, y por lo tanto ni me aproximo. No soy empático, no tengo una tierna compasión, no soy bondadoso, no soy manso con esa persona, no soy humilde con esa persona, no soy paciente con esa persona porque no la soporto. Bueno, el problema o el origen de tu falta de santa piedad, de mansedumbre, de humildad, de paciencia, es la falta de amor hacia esa persona. Si soportas poco es porque te falta amor. ¿Por qué? Porque mira lo que dice 1 Corintios 13:4. La Reina Valera dice: el amor es sufrido. Otras traducciones dicen: el amor es paciente. ¿Por qué se traduce como paciencia y no como sufrimiento? Porque la paciencia involucra eso, soportar. Involucra sufrir por soportar lo desagradable. Eso es ser paciente. La primera característica del amor. La primera manifestación del amor real es que soporta las cosas y permanece. Soporta las cosas y permanece. Esa es la definición de paciencia. Soportar y permanecer. No escapar, no huir, no salir corriendo, no ser evasivo, no tener una conducta escapista ante lo que es difícil de soportar. No, la paciencia es soportar las cosas y permanecer ahí. Y esa es la primera característica del amor. Soporta las cosas y permanece. Es paciente. Si yo no aguanto, es porque no amo. Y mucha gente dice: no, es que yo soy así. No, lo que pasa es que tú eres una persona poco amorosa. Ese es tu problema. Poco amorosa con los demás. Te amas demasiado a ti mismo y entonces eres poco paciente. Ese es tu problema. Entonces, ¿cuál sería la pregunta a continuación, hermanos? Vamos a una línea lógica. Si mi paciencia tiene como fuente de origen mi amor y soy poco paciente, entonces no necesito ser más paciente, necesito amar más. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo amo más? Bueno, el grado de nuestro amor hacia los demás se basa en una conciencia y aprecio del amor de Dios por nosotros. Cuanto más tengamos una comprensión sincera del amor de Dios por nosotros, más nos vamos a sentir inclinados a amar a los demás. Y por eso Juan dice en 1 Juan 4:19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta es la Reina Valera, pero en la Nueva Traducción Viviente se traduce así: nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Entonces, hermanos,
En la medida en la que reflexionamos en el amor de Dios por nosotros, podemos crecer en amor hacia los demás y por lo tanto ser personas más pacientes. Personas más pacientes. Cuando te falte paciencia, no le pidas a Dios paciencia. Hay mucha gente que dice, no, yo no le pido paciencia a Dios porque me va a enviar pruebas. Y a ver, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dice eso la Biblia? No, sí lo dice. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Santiago. Que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce, mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seamos perfectos y cables sin que nos falte cosa alguna. Entonces sí, las pruebas van a generar paciencia. Si eres una persona transformada por la gracia, las pruebas no te van a abatir, no te van a destruir, van a producir paciencia, que es un fruto, una manifestación de fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Pero mira, aunque tú no le pidas pruebas a Dios, o más bien, aunque no le pidas ser paciente a Dios para que no te mande pruebas, ¿tú crees que Dios está en el cielo diciendo, ay, que me pida paciencia para que le mande la prueba? Ay, que no me pide paciencia, ve. ¿Por qué no me pide paciencia para mandarle esta prueba? ¿Tú crees que Dios está esperando a que tú ores por paciencia para enviarte pruebas? No, hermano, Dios es soberano. Le pidas o no le pidas paciencia, el Señor enviará las pruebas para edificar nuestras vidas. Pero a ver, hermano, si tú ya te diste cuenta de que eres falto de paciencia, entonces tu oración a Dios tendría que ser, Señor, dame un corazón que ame. Haz de mi vida la vida de alguien que sepa amar como tú amas. Ahora, el corazón paciente, hermano, y amoroso trae mucho más que simplemente paciencia o gloriosamente paciencia. Fíjate lo que trae el amor de Dios. Corintios 13:4. El amor es paciente y bondadoso. Estoy en la Biblia de las Américas. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. El amor no es ofensivo. No exige las cosas que se hagan a su manera. ¿Te das cuenta? El amor no exige que las cosas se hagan a tu manera. No es que las cosas tienen que ser como, espérate, no estás amando. Es como yo digo y porque aquí mis chicharrones truenan. No, espérate, esa no es una manifestación del amor. Porque el amor es compasivo, hermanos, el amor es empático. Continúa diciendo, el amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Te das cuenta que el amor de Dios no tiene un álbum de recuerdos? El amor de Dios no tiene un álbum. Si tú eres transformado por la gracia, tú no tienes un álbum de las ofensas que alguien te hizo o te ocasionó. No, porque dice claramente que no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No lo hace, hermano. No lo hace. El amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra solamente cuando la verdad triunfa. Si no se alegra de la injusticia, entonces jamás tu corazón se va a alegrar cuando otro hermano en la fe, con el que no tienes una buena relación, caiga en el pecado, tropiece moralmente. Jamás te vas a alegrar de la injusticia. El amor se goza en la verdad. Cuando la verdad triunfa, cuando la santidad triunfa en la vida de un hermano, entonces ese amor en tu corazón se llena de gozo. Por amor tu corazón se llena de gratitud a Dios por el éxito, por la verdad en la vida de un hermano. Continúa diciendo, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Esto trae el amor. Por eso es que Dios, hermanos, nos coloca en situaciones en las que a menos que amemos, van a haber fracturas. A menos que amemos, van a haber divisiones. A menos que amemos,
van a haber deslealtades. A menos que amemos, van a haber traiciones. Dios nos coloca en esas condiciones. Dios nos coloca en esa posición. O sea que son situaciones de la vida con personas que van a sacar a la luz el amor que hay en nosotros o el desamor que hay en nosotros. Nuestra forma de reaccionar hacia los demás va a demostrar la transformación por la gracia de Dios en nuestras vidas o la ausencia de esa transformación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dividir? ¿Vamos a ser desleales? ¿Nos vamos a traicionar? ¿Nos vamos a desunir? ¿A qué nos está llamando la palabra de Dios? A amarnos, a ser pacientes, hermanos, a soportarnos, a no escapar, a no huir. Recientemente escuché algo como: el barco se está hundiendo, yo me voy antes de que se hunda el barco. Otro hermano me dijo: ¿sabe, pastor, quiénes son los primeros que saltan de los barcos cuando se hunden? ¿Quiénes? Los ratones. ¿Lo has visto? ¿No has visto el Titanic, hermano? Van a estrenar ahora el Titanic, creo que cada diciembre lo pasan en televisión abierta, hermano. Ya hasta me sé el diálogo de memoria. No es cierto, pero tú lo ves cuando se comienza a hundir el barco. Lo primero que pasa, la escena de las ratas corriendo unas sobre de otras. ¿A dónde? Al mar. Se van a ahogar. Ahora, yo no estoy diciendo, o sea, esa es una alegoría, así me estoy explicando, es un buen sentir. Pero hermanos, nosotros somos llamados a soportarnos, somos llamados a no dividirnos, somos llamados a aguantarnos. ¿Por qué? Por amor, porque somos pacientes y aguantamos lo que amamos. Si no somos pacientes, no aguantamos, no soportamos, es porque no amamos. Pero lo que amo lo soporto. Las cosas irritantes las absorbo. La mansedumbre me lleva a absorber, a llevar esa carga sin el deseo de quitármela de encima, porque qué difícil, yo no quiero. No, hermanos, las personas irritantes, complicadas, son parte del currículum que Dios tiene para crear en nosotros amor hacia los demás. Amor hacia los demás. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a amar? ¿Vas a soportar? ¿Qué vas a hacer? Por el tiempo, pues ya la siguiente semana vamos a ver el otro aspecto de la paciencia, que es el perdonar. El perdonar. Pero bueno, creo que con esta información tenemos para poder reflexionar y ser edificados a lo largo de la semana. A lo largo de la semana. ¿Quién quiere ser un reflejo de la gracia de Dios? ¿Quién quiere poder mostrar nítidamente el carácter de Jesucristo? Una gracia que ha transformado nuestras vidas y que me ha dado todos los recursos para poder llevar a efecto obras y asignaturas concretas. Pero no solamente eso, ha puesto en nosotros y producido el querer y el hacer por su buena voluntad. Yo quiero eso, hermano. Yo quiero eso. Yo quiero que nos pongamos de pie todos ahí en nuestro lugar.
Ese último ejemplo que di, hermanos, sobre el barco que se hunde, por favor, entendámoslo bien. No quiero herir ninguna susceptibilidad, ni mucho menos, hermanos. Yo no estoy haciendo una alusión a hermanos que recientemente han salido de la congregación a otra congregación cristiana. Gloria a Dios por esa congregación, gloria a Dios por el pastor de esa congregación, y gloria a Dios por los hermanos que en su tiempo Dios nos permitió tener entre nosotros y que están siguiendo lo que ellos perciben es la dirección de Dios para sus vidas. Bendecimos a nuestros hermanos porque los amamos, porque son hijos de Dios, y al igual que nosotros, el Señor decidió iniciar una obra y no va a descansar hasta terminarla. Continuamos orando por ellos. No, yo estoy hablando de nosotros, hermano. Yo estoy hablando de cuando saltamos del barco porque ya las cosas no me gustaron y se pusieron difíciles, y entonces me voy. Entonces ya no quiero estar aquí. No, yo estoy hablando de nosotros, de los que hoy sabemos que Dios nos trajo a esta congregación. Los hermanos que han partido de la congregación es porque tienen la convicción en su corazón que el Señor les lleva a otro lugar, y nosotros, más allá de compartir o no algunos argumentos, los respetamos. No se fueron a una secta, no se fueron al mundo, gracias a Dios. No, hermanos, me estoy refiriendo a los que sabemos que Dios nos ha traído a esta congregación y que nos ha plantado en esta congregación, y el Señor está esperando que seamos fructíferos en esta congregación para glorificar su nombre. Necesitamos vestirnos del nuevo hombre, revestirnos de la redención, mostrar la transformación por la gracia, mudar nuestras vestimentas viejas, cambiar nuestra moda espiritual, que vistamos y luzcamos bien como redimidos hijos de Dios, para poder salir al mundo y decir: mira, esta que ves en mí es la redención de la que Cristo quiere vestirte a ti. Señor, hoy nos presentamos ante ti como congregación, solamente para decirte gracias. Y perdónanos por el orgullo que nos lleva a creer que merecemos, que obtenemos. Señor, cuando solamente hemos recibido. Y esa gracia que hemos recibido tiene que verse, tiene que lucir. Y tenemos que ataviarnos de cada prenda, Señor, de tierna compasión, de bondad, de mansedumbre, de humildad, de paciencia, amándonos, soportándonos. Hay cosas que nos van a irritar, pero así está planificado. Es parte de la currícula académica espiritual que debemos de cursar. Tú pones esas personas o esas circunstancias en nuestra vida para sacar a la luz el amor o el desamor. Señor, edifícanos en amor. Edifica un corazón amoroso en cada miembro de esta congregación. La capacidad de soportarnos y bondadosos mostrarnos unos a otros por amor. Ayúdanos, Cristo.
Aquí está mi vida, Señor, por eso he pedido que nos pongamos de pie. No porque nos haga más visibles ante ti, sino porque es una convicción que queremos manifestar delante de ti. Nuestro llamado es a la unidad, a la permanencia, a edificarnos, a crecer juntos, a amarnos, a darnos, a absorbernos, a cargarnos si es necesario, a soportar y a permanecer. Todo para que tú seas visto. Te bendecimos, mi Cristo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Él ha cambiado todas las cosas.